¿Qué pasa, familia? Hoy les traigo una película que, sinceramente, cuando salió en 2019, mucha gente pensó que iba a ser simplemente una secuela para aprovechar el éxito de la primera. Pero después de volver a verla con calma, me di cuenta de que tiene muchas más capas de las que recordaba. Sí, tiene sus errores, algunas decisiones que me dejaron rascándome la cabeza, y momentos donde parece que quiere contar demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero también tiene escenas espectaculares, personajes muy interesantes y una protagonista que sigue siendo de las más carismáticas que ha dado Disney en los últimos años. Estoy hablando de Maléfica, maestra del mal. Así que acomódense, porque hoy no solo vamos a repasar la historia, también vamos a comentar esos pequeños detalles que quizá pasaron desapercibidos, algunas curiosidades, mis opiniones personales y, por supuesto, esos momentos donde uno piensa, vale, esto era una idea brillante, o ¿en serio nadie vio venir esto? Porque precisamente esa es la gracia de estas charlas, sentir que estamos viendo la película juntos mientras la comentamos. La película comienza de una forma bastante curiosa. Mientras la mayoría de habitantes vive convencida de que todo está tranquilo entre los humanos y las criaturas mágicas, hay personas que siguen viendo el bosque de los páramos como un lugar del que únicamente pueden sacar beneficio. Y eso queda claro desde los primeros minutos. Vemos a 3 hombres adentrarse en el bosque con la intención de capturar una pequeña criatura mágica. No están allí por accidente, ni porque se hayan perdido. Han ido porque saben perfectamente que esas criaturas tienen un enorme valor para ciertas personas. Esto ya nos deja claro que, aunque Aurora gobierne el bosque con buenas intenciones, la paz está lejos de ser una realidad. Aquí hay un detalle que me gusta mucho. Disney podría haber empezado directamente con Maléfica, haciendo una entrada épica, pero decide mostrar primero cómo los humanos siguen invadiendo un lugar que no les pertenece. Es una forma bastante inteligente de recordarnos que el conflicto nunca terminó realmente. Como era de esperar, Maléfica aparece enseguida. Y, siendo sinceros, cada vez que Angelina Jolie entra en pantalla, es imposible no mirarla. Tiene una presencia increíble. Sin necesidad de hablar demasiado, transmite autoridad, elegancia e incluso un poco de miedo. Es de esos personajes que simplemente dominan la escena. Maléfica intercepta rápidamente a los cazadores. 2 de ellos no tienen ninguna oportunidad contra ella, pero el tercero consigue escapar llevando consigo a la pequeña criatura que habían capturado. Y aquí empieza una cadena de acontecimientos que, aunque parezcan insignificantes al principio, terminan siendo fundamentales para toda la película. Mientras huye desesperadamente, el hombre atraviesa una zona llena de unas flores muy peculiares llamadas Doombloom. En ese momento, probablemente muchos espectadores ni siquiera prestaron atención a esas plantas. Yo tampoco lo hice la primera vez que vi la película. Pero cuando conoces toda la historia, entiendes que Disney estaba dejando una pista enorme desde el minuto 1. El ladrón finalmente llega hasta el reino humano y entrega la criatura capturada a un personaje bastante extraño llamado Lickspittle. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Lickspittle me parece uno de esos personajes que al principio parecen simples científicos locos, pero que poco a poco van mostrando una historia mucho más triste de lo que imaginabas. Desde la primera escena, notas que hay algo raro en él. No tiene la actitud típica del villano que disfruta haciendo daño. Más bien parece alguien que trabaja obligado por circunstancias mucho más profundas. Mientras inspecciona la criatura mágica, descubre que una de esas flores del bosque quedó enganchada en la ropa del cazador. Sin decir demasiado, también decide quedarse con ella. Y créanme cuando les digo que esa pequeña acción, aparentemente insignificante, será una de las piezas más importantes de toda la película. Mientras tanto,
la imagen de Maléfica sigue siendo exactamente la misma para la mayoría de los humanos. Y esto me parece uno de los aspectos más interesantes de toda la historia. Nosotros conocemos todo lo que pasó en la primera película. Sabemos quién era realmente el villano. Sabemos por qué lanzó aquella maldición sobre Aurora. Sabemos que terminó sacrificándose por ella y que incluso rompió el hechizo gracias al verdadero amor maternal que sentía. Pero el pueblo no sabe nada de eso. Para ellos, Maléfica sigue siendo la bruja que durmió a una princesa durante años. Y esto refleja algo muy real. La gente suele quedarse con la primera versión de una historia. Muy pocas personas se preocupan por descubrir toda la verdad. Una mala fama puede durar muchísimo más que cualquier buena acción. Ese detalle convierte a Maléfica en un personaje bastante trágico. Ella ha cambiado, ha aprendido, ha encontrado una familia, pero el mundo sigue tratándola como si fuera el mismo monstruo de antes. Mientras tanto, Aurora se ha convertido oficialmente en la reina de los páramos. Y debo decir que Elle Fanning consigue transmitir perfectamente esa mezcla entre inocencia y responsabilidad. Aurora intenta gobernar buscando siempre el equilibrio entre todas las criaturas mágicas. No quiere imponer miedo, quiere generar confianza. Sin embargo, la película nunca intenta vendernos que gobernar sea sencillo. De hecho, enseguida aparecen las 3 hadas que la criaron. Bueno, criaron es una palabra bastante generosa, porque si recordamos la primera película, eran probablemente las niñeras menos competentes de toda la historia de Disney, y aquí siguen siendo exactamente iguales. Cada vez que aparecen, ocurre algún desastre. En esta ocasión, llegan acompañadas de una pequeña criatura llamada Pinto, y como siempre terminan provocando un caos completamente absurdo. Le quitan la corona a Aurora, empiezan a perseguirse entre ellas y convierten una reunión seria en una especie de juego infantil. Sinceramente, estas escenas siempre me generan sentimientos encontrados. Por un lado, entiendo que sirven como alivio cómico, pero por otro, a veces rompen demasiado el tono de la película. Hay momentos donde el ambiente es serio, incluso dramático, y de repente aparecen ellas haciendo alguna locura. A algunos espectadores les encanta. A mí personalmente me sacan un poco de la historia. Pero bueno, cuestión de gustos. Mientras Aurora intenta recuperar la normalidad, alguien la espera bajo un enorme árbol. Y ese alguien no es otro que el príncipe Felipe. Aquí quiero decir algo que seguramente no todos compartirán. Felipe sigue siendo uno de los personajes más desaprovechados de estas películas. No porque sea malo, todo lo contrario. Tiene buenas intenciones, es amable, respeta a Aurora, nunca intenta imponerse sobre ella. Pero el guión casi nunca le permite destacar. Siempre parece estar un paso por detrás del resto de personajes. Aún así, llega uno de los momentos más importantes de la historia. Felipe reúne el valor suficiente para pedirle matrimonio a Aurora. La escena es sencilla. No necesita grandes explosiones ni efectos especiales. Simplemente, vemos a 2 personas que realmente quieren construir una vida juntas. Aurora acepta sin dudarlo. Y, sinceramente, me gusta mucho cómo está interpretado este momento. No parece una decisión impulsiva. Se nota que ambos llevan tiempo construyendo esa relación. Mientras los 2 celebran felices el compromiso, Diaval observa todo desde la distancia. Y aquí tengo que decir que Diaval sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Es imposible no quererlo. Tiene ese equilibrio perfecto entre humor, lealtad e inteligencia. Además, después de 2 películas, sigue siendo prácticamente la única persona capaz de hablarle a Maléfica sin morir en el intento. Así que corre inmediatamente para contarle la noticia. Y aquí es donde empieza una de mis partes favoritas de toda la película.
Porque ya conocemos perfectamente a Maléfica. Sabemos que bajo esa apariencia intimidante existe alguien que quiere profundamente a Aurora. Pero también sabemos que expresar sentimientos nunca ha sido precisamente su especialidad. Cuando escucha que Aurora piensa casarse con un humano, su primera reacción no es alegría. Ni siquiera intenta disimular. Su rostro cambia por completo. No necesita levantar la voz. Con una simple mirada entendemos perfectamente lo que está pensando. Esto no puede salir bien. Y siendo sinceros, después de todo lo que vivió con los humanos, ¿quién podría culparla por desconfiar? Ese es precisamente uno de los mayores aciertos del personaje. Maléfica nunca odia porque sí. Cada una de sus decisiones nace de heridas muy profundas. No olvidemos que perdió sus alas por culpa de una traición. No olvidemos que el hombre del que se enamoró fue quien destruyó completamente su confianza. Así que verla desconfiar del matrimonio entre Aurora y un príncipe humano tiene muchísimo sentido. No es orgullo, es miedo. Miedo a que la única persona que ama termine sufriendo exactamente igual que ella. Y créanme, ese conflicto emocional apenas está comenzando. Lo más interesante de todo es que, mientras Maléfica ve el compromiso como el principio de un posible desastre, Aurora lo vive exactamente al revés. Para ella, representa el futuro que siempre soñó. Y aquí es donde la película empieza a construir un conflicto que, en mi opinión, funciona muchísimo mejor que cualquier batalla llena de efectos especiales. Porque no estamos hablando de una lucha entre el bien y el mal. Estamos viendo un choque entre dos personas que se quieren muchísimo, pero que ven el mundo desde experiencias completamente distintas. Maléfica ha conocido la traición, la guerra y la ambición humana. Aurora, en cambio, ha conocido el perdón, la esperanza y la posibilidad de cambiar las cosas. Ninguna de las dos está equivocada. Simplemente están mirando el mismo problema desde lados diferentes. Y eso hace que la historia resulte mucho más interesante. Después de enterarse del compromiso, Maléfica decide ir directamente a hablar con Aurora. No envía un mensaje, no espera a que ella vuelva al bosque, ni intenta ignorar la noticia. Va en persona. Y esa decisión ya dice mucho sobre el personaje, porque por mucho que quiera aparentar frialdad, cuando se trata de Aurora, siempre termina actuando impulsivamente. La entrada de Maléfica, como casi siempre, impone respeto. No necesita anunciarse. Basta con verla descender del cielo para que todo alrededor parezca detenerse. Es curioso cómo la película consigue que incluso los personajes que la conocen reaccionen con cierta tensión cuando aparece. Es como si su presencia llenara cualquier lugar. Aurora, en cambio, corre hacia ella con una sonrisa enorme. Ese pequeño contraste me encanta. Mientras todo el mundo ve a la mujer más temida del reino, Aurora simplemente ve a la persona que la cuidó durante toda su vida. Y sí, sé que muchos siguen discutiendo si Maléfica puede considerarse realmente su madre o no. Pero después de ver las dos películas, para mí no hay demasiadas dudas. No la dio a luz, pero fue quien la protegió cuando nadie más lo hacía. Cometió errores enormes, claro que sí, pero también fue quien acabó sacrificándolo todo por ella. A veces la familia no es la de sangre, sino la que permanece cuando todo se derrumba. Cuando Aurora le cuenta emocionada que ha aceptado casarse con Felipe, la reacción de Maléfica es exactamente la que uno esperaba. No sonríe, no la felicita, ni siquiera intenta ocultar que la noticia le ha sentado fatal. Y aquí llega uno de esos momentos donde me gusta fijarme más en los gestos que en los diálogos. Angelina Jolie hace algo muy inteligente con el personaje. En lugar de explotar de rabia, interpreta a una Maléfica que parece decepcionada. Baja ligeramente la mirada, guarda silencio unos segundos
y después responde con una mezcla de ironía y preocupación. Eso transmite mucho más que un simple grito. Aurora intenta convencerla de que el amor puede unir dos mundos completamente diferentes. Le habla de Felipe, de cómo es realmente y de las buenas intenciones que tiene. Ella está convencida de que el matrimonio puede convertirse en el símbolo de una nueva etapa entre humanos y criaturas mágicas. Y aquí debo reconocer algo. Cada vez que escucho ese discurso, pienso exactamente igual que Maléfica. No porque crea que Aurora sea ingenua, sino porque la historia ya nos enseñó que las buenas intenciones muchas veces no bastan. Los conflictos entre pueblos enteros no desaparecen porque dos personas se enamoren. Ojalá fuera tan sencillo. Pero también entiendo perfectamente a Aurora. Ella pertenece a una generación distinta. No carga con las mismas heridas. Tiene derecho a creer que las cosas pueden cambiar. Eso hace que esta conversación no tenga un ganador claro. Uno puede entender perfectamente a las dos. Después de insistir bastante, Aurora consigue que Maléfica acepte asistir a una cena en el castillo del príncipe. Y en cuanto escuché esa invitación la primera vez que vi la película, pensé exactamente lo mismo que seguramente pensaron muchos de ustedes. Esto va a salir muy mal. Porque conocemos a Maléfica. Sabemos que la diplomacia no es precisamente su punto fuerte. Y también sabemos que los humanos siguen viéndola como un monstruo. Juntar ambas cosas alrededor de una mesa parecía una receta perfecta para el desastre. Mientras tanto, la película cambia completamente de escenario y nos lleva al castillo del reino de Ulstead. Aquí empezamos a conocer mucho mejor a la familia de Felipe. Primero vemos al rey John, y, sinceramente, me cae bastante bien desde el principio. No porque sea un personaje especialmente complejo, sino porque transmite honestidad. Se nota que quiere estabilidad para su reino. No parece interesado en conquistar territorios ni en alimentar viejos conflictos. Da la sensación de ser uno de esos gobernantes que preferirían resolver cualquier problema hablando antes que luchando. Es curioso porque, viendo cómo suelen representarse los reyes en muchos cuentos, esperaba encontrarme con alguien mucho más autoritario. Sin embargo, John resulta bastante cercano. Pero entonces aparece la reina Ingrid. Y aquí cambia completamente la energía de la película. Desde su primera escena, ya notas que hay algo que no encaja. No hace falta que nadie te diga que será importante. Su forma de observar, de responder y hasta de sonreír transmite una sensación muy extraña. Michelle Pfeiffer hace un trabajo espectacular con este personaje, porque no interpreta a una villana exagerada, todo lo contrario. Su maldad está escondida detrás de una educación impecable. Nunca levanta demasiado la voz, nunca pierde la compostura. Siempre parece controlar absolutamente todo. Y eso, para mí, da mucho más miedo que un villano que está gritando cada 5 minutos. Cuando Felipe anuncia que Aurora ha aceptado casarse con él, el rey John prácticamente explota de felicidad. Está encantado con la noticia. Habla de unión, de paz y de un futuro diferente para ambos reinos. Pero mientras él celebra, la cámara enfoca discretamente a Ingrid, y esa expresión vale más que cualquier diálogo. No dice nada, pero se nota que esa boda no entra dentro de sus planes. Eso me encanta, porque la película no intenta ocultar demasiado quién será la antagonista. En lugar de crear un misterio artificial, deja que el espectador intuya desde muy pronto que algo está preparando. Lo interesante es descubrir exactamente qué. Aún así, Ingrid consigue disimular perfectamente delante de todos. Felicita a Felipe, sonríe con elegancia y propone invitar tanto a Aurora como a Maléfica a una cena oficial. Y aquí, muchos podrían pensar que está intentando hacer las paces. Pero basta con fijarse un poco para entender que esa invitación tiene un propósito muy distinto. Lo curioso es que la película empieza a sembrar pequeñas pistas
que uno solo aprecia realmente cuando la vuelve a ver. Porque justo después de esa conversación, seguimos a Ingrid mientras se dirige hacia una enorme habitación llena de vestidos y objetos de lujo. Hasta aquí parece una escena completamente normal. Sin embargo, de repente abre un mecanismo secreto oculto entre las paredes. Y aquí fue donde pensé, vale, definitivamente esta mujer está escondiendo algo muy serio. Detrás del armario aparece un pasadizo secreto que conduce hacia una enorme fábrica oculta bajo el castillo. Y esta parte me parece visualmente muy interesante. Hasta ese momento todo era luz, oro y elegancia. Pero en cuanto atravesamos el pasadizo, el ambiente cambia por completo. Todo se vuelve oscuro. Hay humo, hay máquinas, hay trabajadores. El sonido metálico domina cada rincón. Es casi como entrar en otra película. Y entonces descubrimos algo bastante importante. Toda esa fábrica gira alrededor del hierro. Si recuerdan la primera película, sabrán que el hierro es extremadamente peligroso para las hadas y las criaturas mágicas. Es prácticamente una de sus mayores debilidades. Así que descubrir que existe una producción enorme escondida bajo el castillo ya resulta bastante inquietante. Pero todavía hay algo peor. En uno de los laboratorios aparece trabajando Lickspittle. Sí, el mismo personaje que recibió a la criatura capturada al principio de la película. Ahora entendemos que no era un simple científico. Está desarrollando algo utilizando aquellas flores llamadas Doom Bloom. Y aquí vuelvo a insistir en algo que me gusta mucho del guión. Las piezas empiezan a unirse poco a poco. Nada de lo que vimos en los primeros minutos era casualidad. Todo estaba preparando este momento. Mientras Lickspittle trabaja con muchísimo cuidado, vemos también que varias criaturas mágicas permanecen encerradas, como si fueran simples objetos de laboratorio. Esa imagen resulta bastante incómoda, porque ya no estamos hablando únicamente de odio. Estamos viendo experimentos, explotación, crueldad organizada. Y todo ocurre debajo del mismo castillo donde, dentro de muy poco, se celebrará una elegante cena diplomática. Esa contradicción me parece brillante. Arriba se habla de paz. Abajo se preparan armas para una guerra. Antes de marcharse, Ingrid visita otra habitación secreta. Allí guarda un objeto que cualquier fan de la primera película reconoce inmediatamente. La rueca. Sí, la misma rueca que provocó toda la tragedia años atrás. Cuando apareció otra vez, sentí un escalofrío. Porque algunos objetos parecen cargar con un peso enorme dentro de una historia. Esa rueca representa el origen de todo el conflicto entre Maléfica y los humanos. Y verla guardada como un trofeo deja bastante claro que la reina conoce mucho más sobre el pasado de lo que aparenta. Mientras tanto, completamente ajena a todo lo que está ocurriendo bajo el castillo, Maléfica intenta prepararse para la cena. Y aquí llega una escena que siempre me hace sonreír. Diaval intenta enseñarle normas básicas de cortesía, cómo saludar, cómo comportarse, cómo responder educadamente. Imagínense la situación. Una de las criaturas más poderosas del mundo, recibiendo clases de protocolo como si fuera un estudiante antes de una entrevista de trabajo. Las caras que pone Maléfica durante ese entrenamiento no tienen desperdicio. Se nota que preferiría enfrentarse a un ejército entero antes que aprender modales de la realeza. Y la verdad, la entiendo bastante, porque viendo todo lo que sabemos hasta ahora, tengo la sensación de que esa cena no necesita mejores modales. Necesita un milagro. Llega el momento de salir hacia el castillo, y aunque aparentemente solo se trata de una visita diplomática, la película consigue que todo se sienta como si estuviéramos caminando directamente hacia una bomba de tiempo. Nosotros ya sabemos que la reina Ingrid está ocultando demasiadas cosas.
Maléfica no confía en los humanos. Aurora cree que todo puede solucionarse hablando. Y Felipe, el pobre Felipe, todavía piensa que una buena cena arreglará las diferencias entre dos mundos. Si algo he aprendido viendo películas, es que cuando un personaje dice, todo saldrá bien, normalmente ocurre exactamente lo contrario. Antes incluso de llegar al castillo, hay un detalle que me encanta. Mientras Maléfica vuela junto a Aurora, los habitantes del reino empiezan a esconderse. Algunos cierran las ventanas de golpe, otros abrazan a sus hijos, y varios soldados agarran las armas como si estuvieran viendo llegar al enemigo más peligroso del planeta. Y lo curioso es que Maléfica ni siquiera está haciendo nada. No está atacando, no está lanzando hechizos, no está amenazando a nadie. Simplemente está llegando. Eso demuestra el peso que tiene la reputación. A veces el miedo no necesita pruebas nuevas. Basta con recordar una historia antigua para que todos entren en pánico. Hay incluso un momento donde algunos soldados levantan sus lanzas, intentando parecer valientes. Maléfica los observa durante unos segundos y casi parece divertida. Esa pequeña sonrisa transmite perfectamente lo que está pensando. ¿De verdad creen que esas armas pueden detenerme? Y siendo sinceros, probablemente no. Ese tipo de humor silencioso siempre me ha gustado del personaje. No necesita burlarse con palabras. Una simple mirada basta para dejar claro quién tiene el control. Aurora, por supuesto, sigue intentando que todo sea cordial. Ella saluda a la gente, sonríe e intenta transmitir tranquilidad. Es como si quisiera demostrar que no hay nada que temer. Pero el miedo colectivo no desaparece tan fácilmente. Una vez llegan al castillo, la diferencia entre ambos mundos vuelve a hacerse evidente. Todo está preparado con una seguridad exagerada. Hay guardias en prácticamente cada rincón. Las puertas permanecen vigiladas. Los sirvientes observan con evidente nerviosismo. Y yo no podía evitar pensar que aquello parecía menos una recepción diplomática y más un operativo militar. Lo curioso es que Maléfica nota perfectamente toda esa desconfianza. No dice nada directamente, pero su expresión cambia ligeramente. Porque una cosa es que un desconocido te tenga miedo, y otra muy distinta es que te inviten a cenar mientras esconden armas detrás de cada columna. Aún así, decide entrar. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar del diseño del personaje. Cada vez que veo esta escena, me parece impresionante el trabajo del vestuario. El traje oscuro de Maléfica contrasta completamente con la decoración dorada del castillo. Es casi como si la propia película quisiera decirnos que ella nunca pertenecerá a ese lugar. No importa cuánto intenten integrarla, visualmente siempre será diferente. En el gran salón esperan el rey John, la reina Ingrid, Felipe y varios miembros de la corte. John recibe a Aurora con muchísimo cariño y saluda a Maléfica con respeto. No parece tener ninguna intención de provocar conflictos. Ingrid, en cambio, sonríe de esa forma tan elegante que ya empieza a dar bastante miedo. Y aquí quiero reconocer algo. Michelle Pfeiffer logra que una simple sonrisa resulte inquietante. Eso no es nada fácil, porque muchos villanos necesitan música oscura o planos dramáticos para imponer. Ella no. Le basta con hablar con educación. Empieza la cena, y durante unos minutos todo parece relativamente tranquilo. Los personajes intercambian comentarios educados. Felipe intenta romper el hielo. Aurora sonríe constantemente intentando relajar el ambiente. Diabal observa absolutamente todo desde una esquina, probablemente pensando exactamente lo mismo que nosotros. Por favor, que nadie diga nada raro. Pero claro, estamos hablando de Maléfica e Ingrid sentadas en la misma mesa. Era cuestión de tiempo.
La reina comienza lanzando pequeños comentarios aparentemente inocentes sobre el pasado. Y aquí hay algo que me encanta del guión. Ingrid nunca ataca directamente. Primero deja caer frases muy suaves. Después hace preguntas. Luego menciona el antiguo hechizo de Aurora, como quien recuerda una vieja anécdota. Todo cuidadosamente calculado. No busca una discusión. Busca que Maléfica pierda el control delante de todos. Y esa diferencia cambia completamente la escena. Porque uno podría pensar que ambas están discutiendo, pero en realidad, solo una de ellas está llevando la conversación exactamente hacia donde quiere. Aurora intenta cambiar de tema varias veces. Felipe también interviene. Incluso el rey John trata de mantener un ambiente relajado. Pero Ingrid sigue empujando poco a poco. Entonces menciona algo especialmente delicado. Habla sobre los humanos desaparecidos cerca de los páramos. Insinúa que las criaturas mágicas representan un peligro constante para el reino. Y ahí Maléfica ya no puede quedarse callada. Responde que los verdaderos invasores son los humanos. Recuerda cómo llevan años entrando al bosque para capturar criaturas. Y, sinceramente, en ese momento yo estaba completamente de su lado. Porque tiene razón. Hasta ahora la película nos ha mostrado precisamente eso. Los humanos no han dejado de aprovecharse del bosque. Así que resulta bastante hipócrita fingir que las únicas víctimas son ellos. La conversación empieza a subir de tono. Ya no parecen dos reinas hablando, parecen dos ideologías completamente enfrentadas. Por un lado, alguien que cree que el miedo justifica cualquier acción. Por otro, alguien que lleva años sufriendo precisamente por culpa de ese miedo. Y ahí está la verdadera batalla de esta película. No son los hechizos, no son las espadas, son las ideas. Mientras todo el mundo contiene la respiración, el rey John finalmente interviene. Les pide que se tranquilicen, que recuerden el motivo de aquella reunión. Durante unos segundos, parece que realmente lo consigue. Aurora aprovecha inmediatamente para hablar con Maléfica. Le pide calma. Le recuerda que está allí por ella. Y aquí vemos algo importante. Maléfica hace un esfuerzo enorme por contenerse. No porque respete especialmente a la corte, lo hace únicamente por Aurora. Eso demuestra cuánto ha cambiado desde la primera película. La antigua Maléfica probablemente habría convertido el salón entero en ruinas en cuestión de segundos. Esta versión intenta aguantar, aunque le cueste, pero Ingrid todavía no ha terminado. Con absoluta tranquilidad, comenta que una vez celebrada la boda, Aurora prácticamente pasará a formar parte de su familia. Y añade una frase que, aunque parece amable, en realidad es una provocación enorme. Da a entender que será como una madre para Aurora. Silencio. Ese comentario cambia completamente la expresión de Maléfica. Y sinceramente, ¿cómo esperaba que reaccionara? Estamos hablando de la mujer que literalmente crió a Aurora, que la protegió durante años, que dio su vida por ella. Escuchar a una desconocida adjudicarse ese papel era prácticamente imposible de aceptar. En un impulso, Maléfica libera parte de su magia. Los objetos salen despedidos. Los invitados gritan. El enorme salón se convierte en un caos. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Justo cuando todo el mundo intenta entender qué está pasando, Ingrid pone en marcha la parte más importante de su plan. El rey John cae desplomado. Todo sucede rapidísimo. Ni siquiera da tiempo a reaccionar. En cuestión de segundos, el ambiente cambia por completo. Ya nadie habla de la discusión. Ahora toda la atención se centra en el rey. Ingrid corre hacia él aparentando desesperación. Los soldados desenfundan sus armas. Y entonces pronuncia las palabras que prácticamente cambian toda la película. Acusa directamente a Maléfica de haber lanzado una maldición.
Aquí debo decir que la escena está muy bien construida, porque incluso nosotros, que sabemos que Ingrid no es de fiar, llegamos a preguntarnos durante un instante qué acaba de ocurrir exactamente. Maléfica responde inmediatamente. Niega haber hecho nada. Su expresión ya no refleja rabia, refleja sorpresa, porque ni ella entiende por qué el rey acaba de desplomarse. Pero el problema es que nadie escucha sus explicaciones. Todos ven exactamente lo que Ingrid quería que vieran: una discusión, un estallido de magia, y justo después, el rey cae inconsciente. Las apariencias vuelven a ganar. Aurora mira a Maléfica completamente confundida. Y aquí llega uno de los momentos más dolorosos de toda la película, porque Aurora le pide que rompa el supuesto hechizo. Está convencida de que ella lo hizo. No la acusa con odio. Lo hace porque realmente cree que puede solucionarlo. Pero esa simple petición demuestra que, durante unos segundos, también dudó de ella. Y eso destroza completamente a Maléfica. Hay una mirada que dura apenas un instante, pero dice muchísimo. No parece enfadada, parece herida, como si pensara: después de todo lo que vivimos, ¿de verdad crees que volvería a hacer algo así? Es un momento muy humano, y precisamente por eso funciona tan bien. Los soldados empiezan a rodearla. Diaval se prepara para actuar. Aurora intenta comprender qué está ocurriendo. Todo sucede al mismo tiempo. Maléfica, viendo que nadie va a creer su versión, da un último paso hacia Aurora. No intenta atacar, no intenta defenderse, solo le pide que venga con ella, que abandone aquel lugar, que confíe en ella una vez más. Aurora permanece inmóvil, no porque haya dejado de quererla, sino porque necesita respuestas. Y esa duda es suficiente para romper el corazón de Maléfica. Sin decir una sola palabra más, gira lentamente y abandona el castillo. Pero lo que ella todavía no sabe es que el verdadero ataque apenas está a punto de comenzar. Cuando Maléfica abandona el salón, la sensación que queda es bastante incómoda. Y no porque haya perdido una pelea, ni porque alguien la haya derrotado con magia. Lo que realmente duele es que se marcha completamente sola. Después de todo lo que ha vivido con Aurora, después de haber cambiado por ella, después de haber demostrado una y otra vez que ya no era la misma de antes, vuelve a encontrarse exactamente donde empezó, señalada como el monstruo de la historia. Y eso, si lo piensan un momento, es muchísimo más doloroso que cualquier herida física, porque las heridas del cuerpo terminan cicatrizando. Las de la confianza, esas tardan muchísimo más. Mientras abandona el castillo, Diaval vuela a su lado intentando alcanzarla. Se nota que quiere decirle algo, tranquilizarla, hacer que vuelva a pensar con calma. Pero Maléfica apenas responde. Y sinceramente, tampoco la culpo. Imagínense estar intentando demostrar durante años que ya no eres la persona que todos creen, y que, en cuestión de segundos, todo el mundo vuelva a señalarte exactamente igual que antes. Debe ser desesperante. Sin embargo, justo cuando parece que ya ha conseguido escapar del reino, ocurre algo que cambia completamente la película. Desde una de las torres del castillo, Gerda recibe una orden. Y aquí volvemos a ver que todo estaba perfectamente preparado. Esto tampoco es una reacción improvisada. No es que los soldados decidieran disparar porque entraron en pánico. No. La emboscada estaba lista desde mucho antes. Gerda apunta con una especie de arma bastante extraña y dispara directamente contra Maléfica. Cuando vi esta escena por primera vez, pensé que simplemente era una flecha especial. Pero no. La bala está hecha de hierro. Y recuerden algo muy importante que la película nos había explicado anteriormente.
El hierro no es un metal cualquiera para las hadas oscuras. Es prácticamente un veneno. Es una de las pocas cosas capaces de hacerles un daño real. Por eso, cuando el proyectil impacta contra el ala de Maléfica, la escena cambia completamente de tono. No estamos viendo un golpe cualquiera, estamos viendo una herida mortal. Maléfica pierde el control del vuelo casi inmediatamente. Sus alas dejan de responder. Empieza a caer desde una altura enorme. Y aquí quiero detenerme un segundo porque visualmente esta secuencia me parece espectacular. No hay música triunfal, no hay frases épicas. Solo vemos a Maléfica desplomándose mientras intenta mantenerse consciente. Después de verla durante 2 películas dominando prácticamente cualquier situación, resulta impactante verla completamente indefensa. Diaval intenta seguirla desesperadamente, pero también termina separándose de ella al caer entre los árboles del bosque. Y durante unos segundos, la película consigue que incluso el espectador dude de si Maléfica realmente sobrevivirá. Mientras tanto, en el castillo, todo gira alrededor del rey John. Los médicos intentan ayudarlo. Los soldados bloquean todas las entradas. Aurora sigue completamente confundida. Felipe tampoco entiende absolutamente nada. Y aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención. Felipe, a diferencia del resto, no parece convencido de que Maléfica sea culpable. No tiene pruebas para defenderla, pero tampoco siente que todo encaje. Eso demuestra que conoce bastante mejor a Aurora y a Maléfica de lo que muchos creen. Entonces ocurre una escena bastante curiosa. Felipe le dice a su madre que quizá debería besar al rey. Sí, exactamente igual que ocurrió con Aurora años atrás. Porque si realmente se trata de una maldición, el amor verdadero podría romper el hechizo. La idea parece lógica. Después de todo, ya funcionó una vez. Pero aquí aparece otro detalle muy interesante del personaje de Ingrid. Ella duda. Muchísimo. No corre inmediatamente hacia su esposo. Primero pone excusas. Después cuestiona la posibilidad. Y finalmente termina besándolo, casi por obligación. ¿El resultado? No ocurre absolutamente nada. Y esa escena dice muchísimo más de lo que parece, porque deja una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente ama al rey John? La película no necesita responderlo directamente. La propia escena ya lo hace. Mientras tanto, Aurora ya no soporta quedarse sin respuestas. Decide salir del castillo para buscar a Maléfica. Y este momento me gusta porque demuestra que Aurora no dejó de confiar completamente en ella. Sí, dudó. Sí, pidió que rompiera la supuesta maldición. Pero ahora necesita escuchar su versión. Quiere entender qué pasó realmente. Eso habla bastante bien del personaje. Porque en lugar de quedarse con la primera historia que escucha, decide investigar por su cuenta. Lamentablemente, cuando llega al lugar donde Maléfica cayó, no encuentra absolutamente nada, ni rastro. Solo el mar golpeando las rocas. Y aquí, la película vuelve a jugar con el misterio, porque nosotros tampoco sabemos dónde está. Al mismo tiempo, Gerda sigue vigilando discretamente la costa, y entonces observa algo muy extraño. Desde las aguas emerge una figura alada. No parece humana, no parece un hada común. Con muchísimo cuidado, recoge el cuerpo inconsciente de Maléfica y desaparece antes de que nadie pueda seguirla. Gerda corre inmediatamente para informar a Ingrid, y aquí vemos otra pequeña grieta en la fachada de la reina. Cuando escucha que Maléfica probablemente sigue viva, no se alegra. Todo lo contrario, su expresión cambia por completo, porque su plan dependía precisamente de eliminarla. Eso confirma definitivamente que todo lo ocurrido durante la cena había sido una trampa perfectamente organizada. Mientras tanto, al día siguiente,
la película nos ofrece una escena bastante más ligera. Una pequeña criatura del bosque consigue entrar secretamente al castillo acompañando a Aurora. Y aquí vuelven esos momentos donde Disney baja un poco la tensión utilizando humor. La diminuta criatura intenta moverse sin ser vista, mientras evita constantemente al enorme gato del castillo. La persecución resulta bastante divertida, no voy a mentir. Después de todo el drama anterior, se agradece un pequeño respiro. Aunque, como suele pasar en esta película, la tranquilidad dura muy poco. La pequeña criatura termina entrando accidentalmente en el laboratorio de Lickspittle. Y aquí empezamos a descubrir un poco más sobre él. En lugar de liberarla, decide encerrarla dentro de un frasco de cristal. No parece disfrutar haciéndolo, pero tampoco se atreve a actuar de otra forma. Cada vez resulta más evidente que trabaja para Ingrid, porque siente que no tiene otra opción. Y eso convierte al personaje en alguien bastante más complejo de lo que parecía al principio. Mientras todo esto sucede, Aurora sigue intentando convencer a la reina de que necesita encontrar a Maléfica. Ingrid, por supuesto, responde con una calma casi artificial. Le dice que quizás sea mejor dejar atrás el pasado, que ahora debe centrarse en la boda, que el futuro está junto a Felipe. Escuchándola hablar, uno casi podría pensar que realmente se preocupa por Aurora. Pero nosotros ya conocemos la verdad. Sabemos perfectamente que cada palabra está cuidadosamente calculada. Y aquí debo reconocer otro acierto enorme de Michelle Pfeiffer. Consigue interpretar a una manipuladora sin convertirla en una caricatura. Nunca parece una villana de dibujos animados, parece una política. Alguien que sabe exactamente qué decir dependiendo de quién tenga delante. Después de esa conversación, Ingrid toma otra decisión muy importante. Ordena anunciar públicamente que la boda entre Aurora y Felipe se celebrará dentro de solo 3 días. 3 días. Prácticamente no deja margen para reaccionar. Y además, hace algo todavía más interesante. Invita oficialmente a todas las criaturas de los páramos. Cuando escuché ese anuncio la primera vez pensé, qué extraño. Porque si realmente odiaba a las criaturas mágicas, ¿por qué invitarlas? La respuesta, obviamente, llegará más adelante. Pero ya podemos sospechar que esa invitación tiene muy poco de diplomacia. Mientras tanto, muy lejos del castillo, Maléfica finalmente despierta. Y aquí comienza una de las partes más interesantes de toda la película. Porque cuando abre los ojos, descubre que ya no está en el mundo que conocía. Se encuentra dentro de una inmensa caverna oculta, rodeada de criaturas aladas que jamás había visto. La iluminación cambia por completo. Los colores son mucho más oscuros. Las enormes formaciones rocosas parecen formar un reino escondido bajo el mundo. Y, sinceramente, la primera vez que apareció este lugar, pensé exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que nunca nos hablaran de esto en la primera película? Pero, al mismo tiempo, debo admitir que visualmente resulta fascinante. Allí conoce a una hada oscura llamada Borra. Desde el primer momento, queda claro que no siente precisamente simpatía por los humanos. Habla de ellos con resentimiento, con rabia, con años de odio acumulado. Explica que durante generaciones han sido perseguidos, cazados y obligados a esconderse bajo tierra para sobrevivir. Y, siendo sinceros, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, cuesta mucho decir que esté exagerando, porque la película ya nos mostró cazadores, nos mostró laboratorios, nos mostró armas de hierro, nos mostró criaturas capturadas. Todo parece confirmar que las hadas oscuras llevan muchísimo tiempo siendo víctimas de esa persecución. Lo más sorprendente para Maléfica es descubrir que no está sola. Durante toda su vida creyó ser prácticamente la última de su especie. Y ahora, de repente,
acaba de encontrar todo un pueblo escondido, un pueblo que lleva años esperando el momento de salir de las sombras. Y, sin saberlo todavía, imagínense por un momento lo que debe de estar pasando por la cabeza de Maléfica. Durante toda su vida creyó que era diferente a todos. Siempre la vimos como una figura única, casi una leyenda viviente. Y de repente, despierta en un lugar donde descubre que existen otros seres con alas como las suyas. No iguales exactamente, pero sí pertenecientes a la misma especie. Es como si alguien pasara toda su vida pensando que era el último de su pueblo, y de un día para otro, encontrara una ciudad entera llena de personas como él. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando solo de proteger a Aurora o de mantener la paz en los páramos. Ahora Maléfica empieza a descubrir que también tiene una historia que nunca conoció. Borra, que es uno de los líderes de estas hadas oscuras, no tarda en contarle cómo han vivido durante años. Y, sinceramente, esta parte de la película me parece bastante interesante porque amplía muchísimo el universo que conocíamos. Hasta este momento, pensábamos que el conflicto era simplemente entre un reino humano y el bosque. Pero resulta que el problema viene de muchísimo más atrás. Las hadas oscuras fueron perseguidas durante generaciones, no por una persona, no por un rey concreto, sino por los humanos en general. Muchas murieron, otras perdieron sus hogares, y las pocas que sobrevivieron tuvieron que esconderse en aquel enorme refugio subterráneo para evitar desaparecer por completo. Es imposible no establecer un paralelismo con muchos episodios de la historia real. Pueblos obligados a ocultarse, culturas perseguidas simplemente por ser diferentes. La película, aunque sea un cuento fantástico, toca temas bastante más serios de lo que parece a simple vista. Sin embargo, aquí también aparece una diferencia importante entre los propios habitantes del refugio. No todos piensan igual, y eso me gusta muchísimo, porque habría sido muy fácil presentar a todas las hadas oscuras como un grupo unido con un único objetivo. Pero no, hay opiniones completamente distintas. Por un lado está Borra, que cree que ya ha llegado el momento de responder con fuerza. Está convencido de que los humanos jamás cambiarán y que la única solución es atacar antes de que ellos vuelvan a hacerlo. Pero existe otro personaje que rápidamente llama la atención. Conocemos a Conal, y desde el primer instante transmite una energía completamente diferente. No habla desde el odio, habla desde la experiencia. Se nota que ha vivido muchas guerras y que entiende perfectamente el precio que tienen. Mientras Borra quiere utilizar el poder de Maléfica para iniciar una gran ofensiva, Conal intenta calmar la situación. Y aquí debo decir que este personaje me gustó muchísimo más de lo que recordaba. No necesita ser el más fuerte para imponer respeto. Su autoridad nace de la serenidad. De hecho, cuando habla, incluso Borra baja un poco el tono. Eso dice bastante sobre quién manda realmente en aquel lugar. Maléfica escucha a ambos, pero todavía está demasiado afectada por todo lo ocurrido en el castillo. No tiene ninguna intención de empezar otra guerra. Ni siquiera parece interesada en quedarse demasiado tiempo allí. Lo único que quiere entender es quiénes son realmente esas criaturas. Conal decide entonces mostrarle el refugio. Y aquí, la película se toma unos minutos para enseñarnos ese enorme mundo oculto. Hay cientos de hadas oscuras viviendo entre enormes columnas de piedra. Algunas vuelan constantemente, otras construyen herramientas, algunas entrenan, incluso vemos familias completas. Y sinceramente, esta parte me dejó con ganas de ver mucho más. Creo que Disney tenía material suficiente para explorar muchísimo mejor toda esta sociedad. Da la sensación de que apenas estamos viendo la superficie. Mientras recorren el lugar, Conal empieza a contarle algo que cambia completamente la historia de Maléfica. Le explica que las hadas oscuras no aparecieron por casualidad.
Existe una figura legendaria conocida como el Fénix, y aquí la película introduce una especie de mitología propia que, personalmente, me parece bastante interesante. Según cuenta Conall, el Fénix fue el origen de toda su especie. Cada cierto tiempo nace un descendiente que hereda parte de ese inmenso poder, y ese descendiente es Maléfica. Cuando escuché esta revelación la primera vez pensé, bueno, ahora entiendo por qué siempre parecía muchísimo más poderosa que cualquier otra hada. Hasta ese momento, simplemente asumíamos que era especialmente fuerte. Pero ahora descubrimos que existe una razón mucho mayor detrás de sus habilidades. No es casualidad. Forma parte de su naturaleza. Conall también le explica que todavía no ha desarrollado todo su potencial. Su evolución aún no ha terminado. Existen distintas etapas, y la última de ellas solo puede alcanzarse cuando logra liberarse completamente del rencor que todavía guarda dentro de sí. Aquí la película vuelve a tocar uno de sus temas favoritos, el perdón. Porque, aunque Maléfica haya cambiado muchísimo desde la primera película, sigue cargando heridas enormes. Todavía no ha perdonado realmente. Y después de lo ocurrido con Aurora durante la cena, muchísimo menos. Cuando Conall menciona precisamente a Aurora, la reacción de Maléfica cambia inmediatamente. Su rostro vuelve a endurecerse. Dice que Aurora la traicionó, que prefirió creer a los humanos antes que confiar en ella. Y, sinceramente, entiendo perfectamente por qué se siente así. Pero al mismo tiempo también entiendo a Aurora. Ella solo vio a un rey caer desplomado después de una discusión. No conocía toda la verdad. Ese es precisamente el tipo de conflicto donde resulta difícil elegir un único lado. Porque ambos personajes están sufriendo por culpa de una manipulación perfectamente planeada. En mitad de esta conversación aparece nuevamente Borra, y llega con noticias. La boda entre Aurora y Felipe se celebrará dentro de 3 días. En cuanto escucha eso, sus ojos prácticamente se iluminan. Para él representa la oportunidad perfecta. Todos los líderes humanos estarán reunidos. El castillo estará lleno. Será el momento ideal para atacar. Borra empieza a convencer al resto de hadas oscuras. Habla del dolor que han sufrido durante siglos, de los compañeros que perdieron, de las criaturas capturadas, del hierro, de los laboratorios. Y sinceramente, su discurso resulta peligroso precisamente porque tiene parte de razón. Ese es el problema con los mejores villanos. No suelen mentir completamente. Utilizan hechos reales para justificar decisiones terribles. Mientras algunos comienzan a apoyarlo, Conall intenta mantener la calma. Recuerda que no todos los humanos son iguales, que iniciar una guerra solo provocará más sufrimiento para ambos lados. Y aquí vuelve a demostrarse la diferencia entre ambos líderes. Uno piensa con el corazón lleno de rabia, el otro intenta pensar en las consecuencias. Maléfica permanece en silencio. No acepta unirse al ataque, pero tampoco logra convencer a Borra de detenerse. Nunca intenta imponerse sobre ella. Pero el guión casi nunca le permite destacar. Siempre parece estar un paso por detrás del resto de personajes. Aún así, llega uno de los momentos más importantes de la historia. Felipe reúne el valor suficiente para pedirle matrimonio a Aurora. La escena es sencilla. No necesita grandes explosiones ni efectos especiales. Simplemente, vemos a dos personas que realmente quieren construir una vida juntas. Aurora acepta sin dudarlo. Y, sinceramente, me gusta mucho cómo está interpretado este momento. No parece una decisión impulsiva. Se nota que ambos llevan tiempo construyendo esa relación. Mientras los dos celebran felices el compromiso,
Diaval observa todo desde la distancia. Y aquí tengo que decir que Diaval sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Es imposible no quererlo. Tiene ese equilibrio perfecto entre humor, lealtad e inteligencia. Además, después de 2 películas, sigue siendo prácticamente la única persona capaz de hablarle a Maléfica sin morir en el intento. Así que corre inmediatamente para contarle la noticia. Y aquí es donde empieza una de mis partes favoritas de toda la película. Porque ya conocemos perfectamente a Maléfica. Sabemos que bajo esa apariencia intimidante existe alguien que quiere profundamente a Aurora. Pero también sabemos que expresar sentimientos nunca ha sido precisamente su especialidad. Cuando escucha que Aurora piensa casarse con un humano, su primera reacción no es alegría. Ni siquiera intenta disimular. Su rostro cambia por completo. No necesita levantar la voz. Con una simple mirada entendemos perfectamente lo que está pensando. Esto no puede salir bien. Y siendo sinceros, después de todo lo que vivió con los humanos, ¿quién podría culparla por desconfiar? Ese es precisamente uno de los mayores aciertos del personaje. Maléfica nunca odia porque sí. Cada una de sus decisiones nace de heridas muy profundas. No olvidemos que perdió sus alas por culpa de una traición. No olvidemos que el hombre del que se enamoró fue quien destruyó completamente su confianza. Así que verla desconfiar del matrimonio entre Aurora y un príncipe humano tiene muchísimo sentido. No es orgullo, es miedo. Miedo a que la única persona que ama termine sufriendo exactamente igual que ella. Y créanme, ese conflicto emocional apenas está comenzando. Lo más interesante de todo es que, mientras Maléfica ve el compromiso como el principio de un posible desastre, Aurora lo vive exactamente al revés. Para ella, representa el futuro que siempre soñó. Y aquí es donde la película empieza a construir un conflicto que, en mi opinión, funciona muchísimo mejor que cualquier batalla llena de efectos especiales. Porque no estamos hablando de una lucha entre el bien y el mal. Estamos viendo un choque entre 2 personas que se quieren muchísimo, pero que ven el mundo desde experiencias completamente distintas. Maléfica ha conocido la traición, la guerra y la ambición humana. Aurora, en cambio, ha conocido el perdón, la esperanza y la posibilidad de cambiar las cosas. Ninguna de las 2 está equivocada. Simplemente están mirando el mismo problema desde lados diferentes. Y eso hace que la historia resulte mucho más interesante. Después de enterarse del compromiso, Maléfica decide ir directamente a hablar con Aurora. No envía un mensaje, no espera a que ella vuelva al bosque, ni intenta ignorar la noticia. Va en persona. Y esa decisión ya dice mucho sobre el personaje, porque por mucho que quiera aparentar frialdad, cuando se trata de Aurora, siempre termina actuando impulsivamente. La entrada de Maléfica, como casi siempre, impone respeto. No necesita anunciarse. Basta con verla descender del cielo para que todo alrededor parezca detenerse. Es curioso cómo la película consigue que incluso los personajes que la conocen reaccionen con cierta tensión cuando aparece. Es como si su presencia llenara cualquier lugar. Aurora, en cambio, corre hacia ella con una sonrisa enorme. Ese pequeño contraste me encanta. Mientras todo el mundo ve a la mujer más temida del reino, Aurora simplemente ve a la persona que la cuidó durante toda su vida. Y sí,
Sé que muchos siguen discutiendo si Maléfica puede considerarse realmente su madre o no. Pero después de ver las dos películas, para mí no hay demasiadas dudas. No la dio a luz, pero fue quien la protegió cuando nadie más lo hacía. Cometió errores enormes, claro que sí, pero también fue quien acabó sacrificándolo todo por ella. A veces la familia no es la de sangre, sino la que permanece cuando todo se derrumba. Cuando Aurora le cuenta emocionada que ha aceptado casarse con Felipe, la reacción de Maléfica es exactamente la que uno esperaba. No sonríe, no la felicita, ni siquiera intenta ocultar que la noticia le ha sentado fatal. Y aquí llega uno de esos momentos donde me gusta fijarme más en los gestos que en los diálogos. Angelina Jolie hace algo muy inteligente con el personaje. En lugar de explotar de rabia, interpreta a una Maléfica que parece decepcionada. Baja ligeramente la mirada, guarda silencio unos segundos y después responde con una mezcla de ironía y preocupación. Eso transmite mucho más que un simple grito. Aurora intenta convencerla de que el amor puede unir dos mundos completamente diferentes. Le habla de Felipe, de cómo es realmente y de las buenas intenciones que tiene. Ella está convencida de que el matrimonio puede convertirse en el símbolo de una nueva etapa entre humanos y criaturas mágicas. Y aquí debo reconocer algo. Cada vez que escucho ese discurso, pienso exactamente igual que Maléfica. No porque crea que Aurora sea ingenua, sino porque la historia ya nos enseñó que las buenas intenciones muchas veces no bastan. Los conflictos entre pueblos enteros no desaparecen porque dos personas se enamoren. Ojalá fuera tan sencillo. Pero también entiendo perfectamente a Aurora. Ella pertenece a una generación distinta. No carga con las mismas heridas. Tiene derecho a creer que las cosas pueden cambiar. Eso hace que esta conversación no tenga un ganador claro. Uno puede entender perfectamente a las dos. Después de insistir bastante, Aurora consigue que Maléfica acepte asistir a una cena en el castillo del príncipe. Y en cuanto escuché esa invitación la primera vez que vi la película, pensé exactamente lo mismo que seguramente pensaron muchos de ustedes. Esto va a salir muy mal. Porque conocemos a Maléfica. Sabemos que la diplomacia no es precisamente su punto fuerte. Y también sabemos que los humanos siguen viéndola como un monstruo. Juntar ambas cosas alrededor de una mesa parecía una receta perfecta para el desastre. Mientras tanto, la película cambia completamente de escenario y nos lleva al castillo del reino de Ulstead. Aquí empezamos a conocer mucho mejor a la familia de Felipe. Primero vemos al rey John, y, sinceramente, me cae bastante bien desde el principio. No porque sea un personaje especialmente complejo, sino porque transmite honestidad. Se nota que quiere estabilidad para su reino. No parece interesado en conquistar territorios ni en alimentar viejos conflictos. Da la sensación de ser uno de esos gobernantes que preferirían resolver cualquier problema hablando antes que luchando. Es curioso porque, viendo cómo suelen representarse los reyes en muchos cuentos, esperaba encontrarme con alguien mucho más autoritario. Sin embargo, John resulta bastante cercano. Pero entonces aparece la reina Ingrid. Y aquí cambia completamente la energía de la película. Desde su primera escena, ya notas que hay algo que no encaja. No hace falta que nadie te diga que será importante. Su forma de observar, de responder y hasta de sonreír transmite una sensación muy extraña. Michelle Pfeiffer hace un trabajo espectacular con este personaje. Porque no interpreta a una villana exagerada, todo lo contrario.
Su maldad está escondida detrás de una educación impecable. Nunca levanta demasiado la voz. Nunca pierde la compostura. Siempre parece controlar absolutamente todo. Y eso, para mí, da mucho más miedo que un villano que está gritando cada 5 minutos. Cuando Felipe anuncia que Aurora ha aceptado casarse con él, el rey John prácticamente explota de felicidad. Está encantado con la noticia. Habla de unión, de paz y de un futuro diferente para ambos reinos. Pero mientras él celebra, la cámara enfoca discretamente a Ingrid, y esa expresión vale más que cualquier diálogo. No dice nada, pero se nota que esa boda no entra dentro de sus planes. Eso me encanta, porque la película no intenta ocultar demasiado quién será la antagonista. En lugar de crear un misterio artificial, deja que el espectador intuya desde muy pronto que algo está preparando. Lo interesante es descubrir exactamente qué. Aún así, Ingrid consigue disimular perfectamente delante de todos. Felicita a Felipe, sonríe con elegancia y propone invitar tanto a Aurora como a Maléfica a una cena oficial. Y aquí, muchos podrían pensar que está intentando hacer las paces. Pero basta con fijarse un poco para entender que esa invitación tiene un propósito muy distinto. Lo curioso es que la película empieza a sembrar pequeñas pistas que uno solo aprecia realmente cuando la vuelve a ver. Porque justo después de esa conversación, seguimos a Ingrid mientras se dirige hacia una enorme habitación llena de vestidos y objetos de lujo. Hasta aquí parece una escena completamente normal. Sin embargo, de repente abre un mecanismo secreto oculto entre las paredes. Y aquí fue donde pensé, vale, definitivamente esta mujer está escondiendo algo muy serio. Detrás del armario aparece un pasadizo secreto que conduce hacia una enorme fábrica oculta bajo el castillo. Y esta parte me parece visualmente muy interesante. Hasta ese momento todo era luz, oro y elegancia. Pero en cuanto atravesamos el pasadizo, el ambiente cambia por completo. Todo se vuelve oscuro. Hay humo, hay máquinas, hay trabajadores. El sonido metálico domina cada rincón. Es casi como entrar en otra película. Y entonces descubrimos algo bastante importante. Toda esa fábrica gira alrededor del hierro. Si recuerdan la primera película, sabrán que el hierro es extremadamente peligroso para las hadas y las criaturas mágicas. Es prácticamente una de sus mayores debilidades. Así que descubrir que existe una producción enorme escondida bajo el castillo ya resulta bastante inquietante. Pero todavía hay algo peor. En uno de los laboratorios aparece trabajando Lickspittle. Sí, el mismo personaje que recibió a la criatura capturada al principio de la película. Ahora entendemos que no era un simple científico. Está desarrollando algo utilizando aquellas flores llamadas Doom Bloom. Y aquí vuelvo a insistir en algo que me gusta mucho del guión. Las piezas empiezan a unirse poco a poco. Nada de lo que vimos en los primeros minutos era casualidad. Todo estaba preparando este momento. Mientras Lickspittle trabaja con muchísimo cuidado, vemos también que varias criaturas mágicas permanecen encerradas, como si fueran simples objetos de laboratorio. Esa imagen resulta bastante incómoda, porque ya no estamos hablando únicamente de odio. Estamos viendo experimentos, explotación, crueldad organizada. Y todo ocurre debajo del mismo castillo donde, dentro de muy poco, se celebrará una elegante cena diplomática. Esa contradicción me parece brillante.
Arriba se habla de paz. Abajo se preparan armas para una guerra. Antes de marcharse, Ingrid visita otra habitación secreta. Allí guarda un objeto que cualquier fan de la primera película reconoce inmediatamente. La rueca. Sí, la misma rueca que provocó toda la tragedia años atrás. Cuando apareció otra vez, sentí un escalofrío. Porque algunos objetos parecen cargar con un peso enorme dentro de una historia. Esa rueca representa el origen de todo el conflicto entre Maléfica y los humanos. Y verla guardada como un trofeo deja bastante claro que la reina conoce mucho más sobre el pasado de lo que aparenta. Mientras tanto, completamente ajena a todo lo que está ocurriendo bajo el castillo, Maléfica intenta prepararse para la cena. Y aquí llega una escena que siempre me hace sonreír. Diaval intenta enseñarle normas básicas de cortesía, cómo saludar, cómo comportarse, cómo responder educadamente. Imagínense la situación. Una de las criaturas más poderosas del mundo recibiendo clases de protocolo como si fuera un estudiante antes de una entrevista de trabajo. Las caras que pone Maléfica durante ese entrenamiento no tienen desperdicio. Se nota que preferiría enfrentarse a un ejército entero antes que aprender modales de la realeza. Y la verdad, la entiendo bastante, porque viendo todo lo que sabemos hasta ahora, tengo la sensación de que esa cena no necesita mejores modales. Necesita un milagro. Llega el momento de salir hacia el castillo, y aunque aparentemente solo se trata de una visita diplomática, la película consigue que todo se sienta como si estuviéramos caminando directamente hacia una bomba de tiempo. Nosotros ya sabemos que la reina Ingrid está ocultando demasiadas cosas. Maléfica no confía en los humanos. Aurora cree que todo puede solucionarse hablando. Y Felipe, el pobre Felipe, todavía piensa que una buena cena arreglará las diferencias entre dos mundos. Si algo he aprendido viendo películas, es que cuando un personaje dice, todo saldrá bien, normalmente ocurre exactamente lo contrario. Antes incluso de llegar al castillo, hay un detalle que me encanta. Mientras Maléfica vuela junto a Aurora, los habitantes del reino empiezan a esconderse. Algunos cierran las ventanas de golpe, otros abrazan a sus hijos, y varios soldados agarran las armas como si estuvieran viendo llegar al enemigo más peligroso del planeta. Y lo curioso es que Maléfica ni siquiera está haciendo nada. No está atacando, no está lanzando hechizos, no está amenazando a nadie. Simplemente está llegando. Eso demuestra el peso que tiene la reputación. A veces el miedo no necesita pruebas nuevas. Basta con recordar una historia antigua para que todos entren en pánico. Hay incluso un momento donde algunos soldados levantan sus lanzas, intentando parecer valientes. Maléfica los observa durante unos segundos y casi parece divertida. Esa pequeña sonrisa transmite perfectamente lo que está pensando. ¿De verdad creen que esas armas pueden detenerme? Y siendo sinceros, probablemente no. Ese tipo de humor silencioso siempre me ha gustado del personaje. No necesita burlarse con palabras. Una simple mirada basta para dejar claro quién tiene el control. Aurora, por supuesto, sigue intentando que todo sea cordial. Ella saluda a la gente, sonríe e intenta transmitir tranquilidad. Es como si quisiera demostrar que no hay nada que temer, pero el miedo colectivo no desaparece tan fácilmente. Una vez llegan al castillo, la diferencia
era prácticamente imposible de aceptar. En un impulso, Maléfica libera parte de su magia. Los objetos salen despedidos. Los invitados gritan. El enorme salón se convierte en un caos. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Justo cuando todo el mundo intenta entender qué está pasando, Ingrid pone en marcha la parte más importante de su plan. El rey John cae desplomado. Todo sucede rapidísimo. Ni siquiera da tiempo a reaccionar. En cuestión de segundos, el ambiente cambia por completo. Ya nadie habla de la discusión. Ahora toda la atención se centra en el rey. Ingrid corre hacia él aparentando desesperación. Los soldados desenfundan sus armas, y entonces pronuncia las palabras que prácticamente cambian toda la película. Acusa directamente a Maléfica de haber lanzado una maldición. Aquí debo decir que la escena está muy bien construida, porque incluso nosotros, que sabemos que Ingrid no es de fiar, llegamos a preguntarnos durante un instante qué acaba de ocurrir exactamente. Maléfica responde inmediatamente. Niega haber hecho nada. Su expresión ya no refleja rabia, refleja sorpresa, porque ni ella entiende por qué el rey acaba de desplomarse. Pero el problema es que nadie escucha sus explicaciones. Todos ven exactamente lo que Ingrid quería que vieran. Una discusión, un estallido de magia, y justo después, el rey cae inconsciente. Las apariencias vuelven a ganar. Aurora mira a Maléfica completamente confundida. Y aquí llega uno de los momentos más dolorosos de toda la película, porque Aurora le pide que rompa el supuesto hechizo. Está convencida de que ella lo hizo. No la acusa con odio. Lo hace porque realmente cree que puede solucionarlo. Pero esa simple petición demuestra que, durante unos segundos, también dudó de ella. Y eso destroza completamente a Maléfica. Hay una mirada que dura apenas un instante, pero dice muchísimo. No parece enfadada, parece herida, como si pensara, después de todo lo que vivimos, ¿de verdad crees que volvería a hacer algo así? Es un momento muy humano, y precisamente por eso funciona tan bien. Los soldados empiezan a rodearla. Diaval se prepara para actuar. Aurora intenta comprender qué está ocurriendo. Todo sucede al mismo tiempo. Maléfica, viendo que nadie va a creer su versión, da un último paso hacia Aurora. No intenta atacar, no intenta defenderse, solo le pide que venga con ella, que abandone aquel lugar, que confíe en ella una vez más. Aurora permanece inmóvil, no porque haya dejado de quererla, sino porque necesita respuestas. Y esa duda es suficiente para romper el corazón de Maléfica. Sin decir una sola palabra más, gira lentamente y abandona el castillo. Pero lo que ella todavía no sabe es que el verdadero ataque apenas está a punto de comenzar. Cuando Maléfica abandona el salón, la sensación que queda es bastante incómoda. Y no porque haya perdido una pelea, ni porque alguien la haya derrotado con magia. Lo que realmente duele es que se marcha completamente sola. Después de todo lo que ha vivido con Aurora, después de haber cambiado por ella, después de haber demostrado una y otra vez que ya no era la misma de antes, vuelve a encontrarse exactamente donde empezó, señalada como el monstruo de la historia. Y eso, si lo piensan un momento, es muchísimo más doloroso que cualquier herida física, porque las heridas del cuerpo terminan cicatrizando, las de la confianza
esas tardan muchísimo más. Mientras abandona el castillo, Diaval vuela a su lado intentando alcanzarla. Se nota que quiere decirle algo, tranquilizarla, hacer que vuelva a pensar con calma. Pero Maléfica apenas responde. Y sinceramente, tampoco la culpo. Imagínense estar intentando demostrar durante años que ya no eres la persona que todos creen y que, en cuestión de segundos, todo el mundo vuelva a señalarte exactamente igual que antes. Debe ser desesperante. Sin embargo, justo cuando parece que ya ha conseguido escapar del reino, ocurre algo que cambia completamente la película. Desde una de las torres del castillo, Gerda recibe una orden. Y aquí volvemos a ver que todo estaba perfectamente preparado. Esto tampoco es una reacción improvisada. No es que los soldados decidieran disparar porque entraron en pánico. No. La emboscada estaba lista desde mucho antes. Gerda apunta con una especie de arma bastante extraña y dispara directamente contra Maléfica. Cuando vi esta escena por primera vez, pensé que simplemente era una flecha especial. Pero no. La bala está hecha de hierro. Y recuerden algo muy importante que la película nos había explicado anteriormente. El hierro no es un metal cualquiera para las hadas oscuras. Es prácticamente un veneno. Es una de las pocas cosas capaces de hacerles un daño real. Por eso, cuando el proyectil impacta contra el ala de Maléfica, la escena cambia completamente de tono. No estamos viendo un golpe cualquiera, estamos viendo una herida mortal. Maléfica pierde el control del vuelo casi inmediatamente. Sus alas dejan de responder. Empieza a caer desde una altura enorme. Y aquí quiero detenerme un segundo porque visualmente esta secuencia me parece espectacular. No hay música triunfal, no hay frases épicas. Solo vemos a Maléfica desplomándose mientras intenta mantenerse consciente. Después de verla durante 2 películas dominando prácticamente cualquier situación, resulta impactante verla completamente indefensa. Diaval intenta seguirla desesperadamente, pero también termina separándose de ella al caer entre los árboles del bosque. Y durante unos segundos, la película consigue que incluso el espectador dude de si Maléfica realmente sobrevivirá. Mientras tanto, en el castillo, todo gira alrededor del rey John. Los médicos intentan ayudarlo. Los soldados bloquean todas las entradas. Aurora sigue completamente confundida. Felipe tampoco entiende absolutamente nada. Y aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención. Felipe, a diferencia del resto, no parece convencido de que Maléfica sea culpable. No tiene pruebas para defenderla, pero tampoco siente que todo encaje. Eso demuestra que conoce bastante mejor a Aurora y a Maléfica de lo que muchos creen. Entonces ocurre una escena bastante curiosa. Felipe le dice a su madre que quizá debería besar al rey. Sí, exactamente igual que ocurrió con Aurora años atrás. Porque si realmente se trata de una maldición, el amor verdadero podría romper el hechizo. La idea parece lógica. Después de todo, ya funcionó una vez. Pero aquí aparece otro detalle muy interesante del personaje de Ingrid. Ella duda. Muchísimo. No corre inmediatamente hacia su esposo. Primero pone excusas. Después cuestiona la posibilidad. Y finalmente termina besándolo, casi por obligación. ¿El resultado? No ocurre absolutamente nada. Y esa escena dice muchísimo más de lo que parece, porque deja una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente ama al rey John?
La película no necesita responderlo directamente. La propia escena ya lo hace. Mientras tanto, Aurora ya no soporta quedarse sin respuestas. Decide salir del castillo para buscar a Maléfica. Y este momento me gusta porque demuestra que Aurora no dejó de confiar completamente en ella. Sí, dudó. Sí, pidió que rompiera la supuesta maldición. Pero ahora necesita escuchar su versión. Quiere entender qué pasó realmente. Eso habla bastante bien del personaje. Porque en lugar de quedarse con la primera historia que escucha, decide investigar por su cuenta. Lamentablemente, cuando llega al lugar donde Maléfica cayó, no encuentra absolutamente nada, ni rastro, solo el mar golpeando las rocas. Y aquí, la película vuelve a jugar con el misterio, porque nosotros tampoco sabemos dónde está. Al mismo tiempo, Gerda sigue vigilando discretamente la costa, y entonces observa algo muy extraño. Desde las aguas emerge una figura alada. No parece humana, no parece un hada común. Con muchísimo cuidado, recoge el cuerpo inconsciente de Maléfica y desaparece antes de que nadie pueda seguirla. Gerda corre inmediatamente para informar a Ingrid, y aquí vemos otra pequeña grieta en la fachada de la reina. Cuando escucha que Maléfica probablemente sigue viva, no se alegra. Todo lo contrario, su expresión cambia por completo, porque su plan dependía precisamente de eliminarla. Eso confirma definitivamente que todo lo ocurrido durante la cena había sido una trampa perfectamente organizada. Mientras tanto, al día siguiente, la película nos ofrece una escena bastante más ligera. Una pequeña criatura del bosque consigue entrar secretamente al castillo acompañando a Aurora. Y aquí vuelven esos momentos donde Disney baja un poco la tensión utilizando humor. La diminuta criatura intenta moverse sin ser vista mientras evita constantemente al enorme gato del castillo. La persecución resulta bastante divertida, no voy a mentir. Después de todo el drama anterior, se agradece un pequeño respiro. Aunque, como suele pasar en esta película, la tranquilidad dura muy poco. La pequeña criatura termina entrando accidentalmente en el laboratorio de Lickspittle. Y aquí empezamos a descubrir un poco más sobre él. En lugar de liberarla, decide encerrarla dentro de un frasco de cristal. No parece disfrutar haciéndolo, pero tampoco se atreve a actuar de otra forma. Cada vez resulta más evidente que trabaja para Ingrid, porque siente que no tiene otra opción. Y eso convierte al personaje en alguien bastante más complejo de lo que parecía al principio. Mientras todo esto sucede, Aurora sigue intentando convencer a la reina de que necesita encontrar a Maléfica. Ingrid, por supuesto, responde con una calma casi artificial. Le dice que quizás sea mejor dejar atrás el pasado, que ahora debe centrarse en la boda, que el futuro está junto a Felipe. Escuchándola hablar, uno casi podría pensar que realmente se preocupa por Aurora. Pero nosotros ya conocemos la verdad. Sabemos perfectamente que cada palabra está cuidadosamente calculada. Y aquí debo reconocer otro acierto enorme de Michelle Pfeiffer. Consigue interpretar a una manipuladora sin convertirla en una caricatura. Nunca parece una villana de dibujos animados. Parece una política. Alguien que sabe exactamente qué decir dependiendo de quién tenga delante. Después de esa conversación, Ingrid toma otra decisión muy importante. Ordena anunciar públicamente que la boda entre Aurora y Felipe se celebrará dentro de solo 3 días. 3 días.
Prácticamente no deja margen para reaccionar. Y además, hace algo todavía más interesante. Invita oficialmente a todas las criaturas de los páramos. Cuando escuché ese anuncio la primera vez pensé, qué extraño. Porque si realmente odiaba a las criaturas mágicas, ¿por qué invitarlas? La respuesta, obviamente, llegará más adelante, pero ya podemos sospechar que esa invitación tiene muy poco de diplomacia. Mientras tanto, muy lejos del castillo, Maléfica finalmente despierta. Y aquí comienza una de las partes más interesantes de toda la película. Porque cuando abre los ojos, descubre que ya no está en el mundo que conocía. Se encuentra dentro de una inmensa caverna oculta, rodeada de criaturas aladas que jamás había visto. La iluminación cambia por completo. Los colores son mucho más oscuros. Las enormes formaciones rocosas parecen formar un reino escondido bajo el mundo. Y, sinceramente, la primera vez que apareció este lugar, pensé exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que nunca nos hablaran de esto en la primera película? Pero, al mismo tiempo, debo admitir que visualmente resulta fascinante. Allí conoce a una hada oscura llamada Borra. Desde el primer momento, queda claro que no siente precisamente simpatía por los humanos. Habla de ellos con resentimiento, con rabia, con años de odio acumulado. Explica que durante generaciones han sido perseguidos, cazados y obligados a esconderse bajo tierra para sobrevivir. Y, siendo sinceros, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, cuesta mucho decir que esté exagerando, porque la película ya nos mostró cazadores, nos mostró laboratorios, nos mostró armas de hierro, nos mostró criaturas capturadas. Todo parece confirmar que las hadas oscuras llevan muchísimo tiempo siendo víctimas de esa persecución. Lo más sorprendente para Maléfica es descubrir que no está sola. Durante toda su vida creyó ser prácticamente la última de su especie. Y ahora, de repente, acaba de encontrar todo un pueblo escondido. Un pueblo que lleva años esperando el momento de salir de las sombras. Y, sin saberlo todavía, imagínense por un momento lo que debe de estar pasando por la cabeza de Maléfica. Durante toda su vida creyó que era diferente a todos. Siempre la vimos como una figura única, casi una leyenda viviente. Y de repente despierta en un lugar donde descubre que existen otros seres con alas como las suyas. No iguales exactamente, pero sí pertenecientes a la misma especie. Es como si alguien pasara toda su vida pensando que era el último de su pueblo, y de un día para otro encontrara una ciudad entera llena de personas como él. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando solo de proteger a Aurora o de mantener la paz en los páramos. Ahora Maléfica empieza a descubrir que también tiene una historia que nunca conoció. Borra, que es uno de los líderes de estas hadas oscuras, no tarda en contarle cómo han vivido durante años. Y, sinceramente, esta parte de la película me parece bastante interesante porque amplía muchísimo el universo que conocíamos. Hasta este momento, pensábamos que el conflicto era simplemente entre un reino humano y el bosque. Pero resulta que el problema viene de muchísimo más atrás. Las hadas oscuras fueron perseguidas durante generaciones, no por una persona, no por un rey concreto, sino por los humanos en general. Muchas murieron, otras perdieron sus hogares, y las pocas que sobrevivieron tuvieron que esconderse en aquel enorme refugio subterráneo para evitar desaparecer por completo.
Es imposible no establecer un paralelismo con muchos episodios de la historia real. Pueblos obligados a ocultarse, culturas perseguidas simplemente por ser diferentes. La película, aunque sea un cuento fantástico, toca temas bastante más serios de lo que parece a simple vista. Sin embargo, aquí también aparece una diferencia importante entre los propios habitantes del refugio. No todos piensan igual, y eso me gusta muchísimo, porque habría sido muy fácil presentar a todas las hadas oscuras como un grupo unido con un único objetivo. Pero no, hay opiniones completamente distintas. Por un lado está Borra, que cree que ya ha llegado el momento de responder con fuerza. Está convencido de que los humanos jamás cambiarán y que la única solución es atacar antes de que ellos vuelvan a hacerlo. Pero existe otro personaje que rápidamente llama la atención. Conocemos a Conal, y desde el primer instante transmite una energía completamente diferente. No habla desde el odio, habla desde la experiencia. Se nota que ha vivido muchas guerras y que entiende perfectamente el precio que tienen. Mientras Borra quiere utilizar el poder de Maléfica para iniciar una gran ofensiva, Conal intenta calmar la situación. Y aquí debo decir que este personaje me gustó muchísimo más de lo que recordaba. No necesita ser el más fuerte para imponer respeto. Su autoridad nace de la serenidad. De hecho, cuando habla, incluso Borra baja un poco el tono. Eso dice bastante sobre quién manda realmente en aquel lugar. Maléfica escucha a ambos, pero todavía está demasiado afectada por todo lo ocurrido en el castillo. No tiene ninguna intención de empezar otra guerra. Ni siquiera parece interesada en quedarse demasiado tiempo allí. Lo único que quiere entender es quiénes son realmente esas criaturas. Conal decide entonces mostrarle el refugio. Y aquí, la película se toma unos minutos para enseñarnos ese enorme mundo oculto. Hay cientos de hadas oscuras viviendo entre enormes columnas de piedra. Algunas vuelan constantemente, otras construyen herramientas, algunas entrenan, incluso vemos familias completas. Y sinceramente, esta parte me dejó con ganas de ver mucho más. Creo que Disney tenía material suficiente para explorar muchísimo mejor toda esta sociedad. Da la sensación de que apenas estamos viendo la superficie. Mientras recorren el lugar, Conal empieza a contarle algo que cambia completamente la historia de Maléfica. Le explica que las hadas oscuras no aparecieron por casualidad. Existe una figura legendaria conocida como el Fénix, y aquí la película introduce una especie de mitología propia que, personalmente, me parece bastante interesante. Según cuenta Conal, el Fénix fue el origen de toda su especie. Cada cierto tiempo nace un descendiente que hereda parte de ese inmenso poder, y ese descendiente es Maléfica. Cuando escuché esta revelación la primera vez pensé, bueno, ahora entiendo por qué siempre parecía muchísimo más poderosa que cualquier otra hada. Hasta ese momento, simplemente asumíamos que era especialmente fuerte. Pero ahora descubrimos que existe una razón mucho mayor detrás de sus habilidades. No es casualidad. Forma parte de su naturaleza. Conal también le explica que todavía no ha desarrollado todo su potencial. Su evolución aún no ha terminado. Existen distintas etapas, y la última de ellas solo puede alcanzarse cuando logra liberarse completamente del rencor que todavía guarda dentro de sí. Aquí la película vuelve a tocar uno de sus temas favoritos, el perdón. Porque, aunque Maléfica haya cambiado muchísimo desde la primera película, sigue cargando heridas enormes.
todavía no ha perdonado realmente. Y después de lo ocurrido con Aurora durante la cena, muchísimo menos. Cuando Conal menciona precisamente a Aurora, la reacción de Maléfica cambia inmediatamente. Su rostro vuelve a endurecerse. Dice que